Buenas noches familia, es un gusto saludarlos nuevamente y estar por aquí compartiendo con ustedes. Soy Paula Vázquez y los invito a disponer nuestra mente y corazón para recibir lo que el Señor quiere entregarnos. Señor, te doy muchas gracias Padre por esta noche que nos regalas. Gracias por permitirnos acercarnos a tu palabra. Yo te pido que el Espíritu Santo sea guiándonos en entendimiento para recibir tu mensaje y ponerlo por obra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, continuando con el estudio del libro de Mateo, hoy vamos a estudiar el capítulo 2, los versos 1 al 12 que dicen así. Después de que Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Cuando lo oyó el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. En Belén de Judea, le respondieron, porque esto es lo que ha escrito el profeta. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo, vayan e infórmense bien de ese niño, y tan pronto como lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Después de oír al rey, siguieron su camino, y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de alegría. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Entonces, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Amén. Bueno, para contextualizarnos sobre este evento, necesitamos entender quiénes eran los sabios, quién era el rey Herodes y quién eran los sacerdotes y los escribas. Con respecto a los sabios, o en otras versiones que los mencionan como magos, lo que sabemos culturalmente es que fueron tres reyes magos llamados Gaspar, Melchor y Baltasar los que fueron a visitar a Jesús. Sin embargo, acabamos de leer la Biblia y en ningún lado menciona ni los nombres, ni el número de magos, ni que fueron reyes. Simplemente dice que unos magos o sabios de Oriente llegaron a Jerusalén. No se sabe muy bien de dónde surgió esos cambios. Algunos dicen que se aceptó casi que universalmente que fueran tres magos porque fueron tres regalos los que se ofrecieron a Jesús. Pero bueno, en sí, lo que nos debe interesar es que estos magos, independiente a su número o nombres, provenían de Oriente. Con exactitud no se sabe de qué parte de Oriente, pero lo más probable, según los registros históricos, es que provenían de Persia. Esto surge del término que usó Mateo para referirse a ellos, como sabios o en otras versiones como magos, pues la palabra original para sabios en ese contexto es magoi, cuya palabra tiene una difícil traducción, pero se registra que el término magoi se relaciona con una tribu de Media, la cual hacía parte del imperio de Persia. Los magoi eran considerados hombres de santidad y de sabiduría. En Persia llegaban a ser una tribu de sacerdotes. Ellos se centraban en ser los maestros e instructores de los reyes persas. Eran hombres que se identificaban con la búsqueda de la verdad y en Persia no se hacía ningún sacrificio si no estaba uno de ellos presente. Estos magos eran hombres versados en filosofía, medicina y ciencias naturales. Eran profetas e intérpretes de sueños y tenían gran conocimiento en astrología. Estos magos que fueron a visitar a Jesús provenían de una nación pagana, no provenían del pueblo de Israel. Pero es probable que conocieran las profecías del Antiguo Testamento, pues lo vemos en su interés por conocer al rey de los judíos. Otro aspecto importante que debemos tener en cuenta con estos magos es el momento de su llegada. Por lo general lo asociamos a que ellos llegaron la misma noche que nació Jesús, pero no es así. El verso 1 nos da un indicio de ello, pues dice, después de que Jesús nació. No dice en la noche que nació Jesús, como por ejemplo en Lucas 2:11, que a los pastores sí se les dice que ese día había nacido Jesús. Además, otro indicio de que los reyes no llegaron para ver a Jesús recién nacido lo vemos en el verso 11 que dice que cuando llegaron a la casa vieron al niño con María. Noten el término casa, no se menciona establo ni pesebre que es donde nació Jesús, se menciona casa, lo que nos indica que José, María y Jesús ya se habían asentado en un lugar.
Estos datos fueron utilizados por los historiadores para calcular que los magos visitaban a Jesús entre 1 o 2 años después de su nacimiento. Por eso mismo, la orden de Herodes de matar a los niños menores de 2 años. Bueno, con respecto a Herodes, sabemos que en ese momento él era el rey de Judea y fue asignado como rey por el emperador romano. Herodes descendía de los edomitas y recordemos que los edomitas eran enemigos de Israel. Este rey se caracterizaba por ser muy celoso con su reinado, tanto que prefirió matar a sus hijos con tal de que no lo sustituyeran. Cualquier persona que él veía como amenaza para su reinado lo mataba, sin importar quién fuera. Por eso el verso 3 menciona que cuando él oyó sobre el nacimiento del rey de los judíos se turbó, pues no era más que una nueva amenaza para su reinado, y no una amenaza cualquiera. Pues notemos que el verso 4, cuando él dice que manda convocar a los principales sacerdotes y escriba para que le dijeran dónde iban a ser, ojo aquí, él no pregunta dónde iban a ser el rey de los judíos, sino que pregunta dónde iban a ser el Cristo. Cristo significa Mesías, es decir, que Herodes conocía las profecías que anunciaban la llegada del Mesías, es decir, del Salvador, y sabía que su nuevo enemigo no era un hombre más con deseos de poder sobre un pueblo o una nación, sino que sabía el trasfondo del nacimiento de Cristo. Por eso es que empieza a ejecutar un plan, que aquí hago una cuñita, que se conecten mañana para saber cuál fue ese plan en contra de Jesús. Bueno, con respecto a los principales sacerdotes y escribas, sabemos que eran judíos, de hecho eran los líderes de los judíos. Los sacerdotes eran la aristocracia sacerdotal, es decir, ese reducido grupo de familias de linaje sacerdotal, y los escribas eran los expertos en la ley, eran quienes enseñaban la ley. Por eso, ellos eran los perfectos opcionados para dar información acerca del Mesías. Pues ¿quién más que ellos? Propiamente judíos y conocedores de la ley para saber todo lo concerniente de aquel que llamaban rey de los judíos. Y efectivamente así fue. Ellos le dieron respuesta al rey sobre el lugar donde iban a ser Jesús. Es más, justificaban su respuesta retomando la profecía de Miqueas 5:2. Y ya para finalizar este contexto no podemos dejar de lado la famosa estrella, pues gracias a esa estrella es que los magos saben que nació el rey de los judíos. En el verso 2 vemos que los magos afirman que vieron levantar su estrella y por eso habían ido a Jerusalén a adorarlo, lo que nos da indicio de que la estrella los guió hasta ese lugar. El rey Herodes también muestra un particular interés por esa estrella. Por eso en el verso 7 se narra que en secreto se reunió con los sabios para saber el tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Algunos comentaristas bíblicos dicen que quizás este asunto de la estrella está relacionado con un mensaje que Dios dio a través de Balaán, un profeta pagano proveniente precisamente de Oriente, y el mensaje lo encontramos en Números 24:17 que dice así: Lo veo, pero no ahora, lo contemplo, pero no cerca. Una estrella saldrá de Jacob y un cetro se levantará de Israel que aplastará la frente de Moab y derrumbará a todos los hijos de Set. Los comentaristas dicen que este mensaje por un lado hace referencia al reinado de David y por otro hace referencia al reinado de Jesús sobre las naciones de la tierra. Y bueno, después de este contexto quiero que reflexionemos sobre cómo Dios ejecuta sus planes. Miremos que Él usó a unos magos provenientes de una nación pagana para reconocer lo que Jesús venía a representar a la tierra. Esto evidencia no solo en el esmero de los magos de hacer un viaje desde Oriente para conocer al rey de los judíos, sino en la actitud y los regalos que le ofrecieron al verlo. Dice el verso 11 que cuando vieron al niño se postraron y lo adoraron, es decir, que ellos de inmediato reconocieron al Salvador, no dudaron, hubo convicción. Además, sus regalos no eran mera coincidencia, ellos llevaron oro, incienso y mirra. Y algunos teólogos coinciden en decir que estos regalos transmiten el reconocimiento de Jesús como rey, como sacerdote y como redentor. Pues el oro alude a la realeza. A los reyes siempre les daban regalos de oro. El incienso se relaciona con el sacerdocio, especialmente se usaba su dulce aroma en medio de los sacrificios. Y la mirra se relaciona con el uso de embalsamar los cuerpos muertos. Esto anunciaba el sufrimiento y la muerte de Jesús por nuestros pecados. Si vemos esta actitud de los magos ante la llegada de aquel que cumplía las profecías mesiánicas, en comparación de la actitud de los sacerdotes y escribas, hay una gran indiferencia por parte de estos últimos, y esto da cuenta una vez más de su religiosidad.
esa indiferencia ante la aparición de su rey, de su salvador, es como desconcertante. Pero si vemos el contexto histórico, pues uno dice, bueno, comprensible en cierto punto, pues porque si ellos se mostraban eufóricos o interesados por aquel rey de los judíos, se interpretaría por el Imperio Romano como una rebelión, lo cual a ellos no les convenía, pues en ese momento estaban bien relacionados políticamente. Entonces, esas actitudes, la de los magos y la de los sacerdotes y escribas, podemos usarlas para reflexionar en cuál es nuestra actitud hacia Jesús. Somos como los magos que estuvieron atentos a las señales, que estuvieron dispuestos a incomodarse en un largo viaje y dieron lo mejor para dar honra a Jesús, o somos como los sacerdotes y escribas que de teoría saben de un rey, de las implicaciones que eso tenía, pero que no estuvieron dispuestos a desacomodarse. ¿Realmente queremos que Jesús nos gobierne? ¿Estamos dispuestos a que Él entre en nuestras vidas y mueva todo lo que tenga que mover y saque todo lo que tenga que sacar? ¿Estamos dando a Jesús ese reconocimiento como Rey, sacerdote y Salvador? ¿Realmente estamos dejando que Él nos guíe al Padre? ¿Estamos dejando que Él redima todos nuestros pecados? Quiero que con estas preguntas en mente puedas tener un tiempo con Dios. Puede ser ahorita al finalizar el audio o en los tiempos devocionales. Bueno, la cosa es que puedas tener ese tiempo y pedirle a Dios que revele cuál es tu actitud hacia Él. Y bueno, oremos por este mensaje. Señor, yo te doy gracias porque podemos ver, Señor, cómo son tus planes perfectos, Señor, cómo tú haces todo fuera de nuestra lógica humana. O sea, lo más lógico es que el pueblo, el que recibió la profecía, fuera el que te abrazara, el que esperara con esmero tu llegada, pero no fue así, no fue así, tú tenías otro plan. Y ese plan muestra, Señor, cómo la salvación tú la planeaste desde un principio para todos, cómo a través de unos magos provenientes de una nación pagana, Señor, utilizaste estos magos para reconocer a un Salvador, a Jesús. Y ahí vemos, Señor, cómo tu plan es salvarnos a todos. No importa de dónde somos, no importa de dónde provenimos, no importa cuáles son nuestras costumbres, nuestra cultura. Lo importante es que podamos reconocerte como ese Salvador, como el que murió por nuestros pecados, Señor. Y yo quiero que hoy nosotros podamos reconocerte, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender cuál es nuestra actitud con respecto a ti, Señor, y perdónanos, Señor, todo lo que hagamos mal, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú realmente nuestro Rey, nuestro sacerdote y que sigas siendo nuestro Salvador, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, familia, espero que tengan una buena noche. Gracias por conectarse. Sé que Dios se complace de que dediquen este tiempo para que se edifiquen, para que nos edifiquemos en su palabra. Y bueno, como les dije anteriormente, no se pierdan mañana la continuación de esta historia. Dios los bendiga.